El principio del amor es permitir que aquellos a quienes nosotros queremos mucho sean plenamente ellos mismos. Esta frase la dijo Thomas Merton y cuando la leí me puse a pensar que muchas veces recibimos decepciones de personas que nosotros conocemos y esas decepciones nos molestan. Pero ¿qué pasa cuando esa decepción viene de parte de alguien a quien nosotros queremos muchísimo? ¿Alguna vez has sentido que quieres muchísimo a alguien y que a la vez esa persona te ha decepcionado? Yo soy Oriana Capielo, una persona que como cualquier otra he tenido momentos de frustración, ansiedad, miedo, rabia y también he tenido muchísimos momentos maravillosos en mi vida. Y esto es Entre Emociones, un espacio en el que me permito hablar de temas, situaciones, emociones que de repente todos en algún momento hemos sentido y que muy pocos nos atrevemos a hablar de eso. En estos días estaba hablando con unas amigas y estábamos hablando el tema de que muchas veces uno quiere muchísimo a una persona y uno cree conocerla a la perfección y saber qué diría, cómo actuaría en determinada situación. Y uno llega incluso a decir, no, esta persona jamás haría esto. Y resulta que después recibimos una decepción por parte de esta persona, bien sea porque por algo que dijo, por algo que hizo hacia nuestra persona o hacia alguien más, que nos hace darnos cuenta que de repente no conocemos a la persona tan bien como creíamos. Y resulta que hablando y hablando, nos pusimos a pensar que muchas veces después que llega la decepción, llegas a sentir cierta culpa, ¿no? Por sentirte decepcionada porque tú quieres a la persona. Y incluso empieza uno a justificar, ¿no? La acción de esta persona querida porque no quieres que se convierta en la villana de tu historia. Pero resulta que obviamente hay decepciones de decepciones y que una persona actúe de una manera en la que tú no te esperabas o una manera en la que de repente tú no reconoces en esa persona querida, no quiere decir que esa persona sea una persona mala. Y el hecho de que tú busques justificaciones, ¿ok? No quiere decir que tú estás buscando o que necesariamente esa persona, si no las buscas o no buscas justificarla, esta persona va a ser la villana del cuento. Profundizando en el tema y analizando un poco el tema, caigo en cuenta que muchas veces idealizamos a la persona amada, ¿no? Muchas veces no, la mayoría de las veces. Idealizamos a la persona amada y perdemos esta conciencia de que la persona amada también es una persona real, que se equivoca, que comete aciertos, que comete errores, que tiene cosas positivas, que tiene cosas negativas, que de repente vienen con cargas, ¿verdad? Que lo lleva a actuar de una manera determinada y que un error no hace que esta persona sea una persona mala. Un error o una decepción no quiere decir que sea la villana del cuento. Y uno tampoco debería buscar justificar esos errores de esas personas amadas o de esas personas queridas para que no sean unos villanos en el cuento de nosotros. Para no envolver tanto en palabras, porque este tema puede llegar a confundir, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Y ojo, quiero ser muy clara. Normalmente en los videos trato de poner situaciones personales pues como para dar un ejemplo claro del tema. Esto que voy a decir y este ejemplo que voy a dar no necesariamente me pasa a mí. De repente me ha pasado en algún momento de la vida, pero no lo quiero poner porque creo que es un ejemplo muy claro. A la mamá de uno la idealiza muchísimo, siempre. Yo creo que no hay persona más idealizada, aparte de la pareja, que la mamá. Y uno cree que la mamá de uno jamás haría algo que lo fuera a lastimar. Jamás mi mamá va a decir o va a hacer algo que me lastime. Y cuando eso pasa, porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento que
mamá dice algo o hace algo que nos hiere, empezamos a justificar y a justificar y a justificar por no tratar de que la mamá sea la villana del cuento. Y resulta que mamá no tiene por qué ser la villana del cuento, porque mamá hace todo por uno. La mayoría de las mamás hacen todo por sus hijos y hacen lo mejor que pueden por sus hijos. Pero eso no quiere decir que porque sean mamás no cometan errores y no cometan desaciertos y no hagan cosas que de repente nos hieran. Y una cosa es que uno como hijo o como persona entienda el error que cometió o de dónde puede venir ese error, y otra cosa es que uno trate de justificarlo. Y vuelvo y repito, el hecho de que una madre se equivoque o diga algo o haga algo que nos duela o nos hiere o nos decepcione, no quiere decir que ésta sea la villana del cuento. Yo creo que dos verdades pueden perfectamente coexistir. Tú puedes querer muchísimo a alguien y a la vez esa persona también te puede decepcionar. Y eso lo vemos no solamente en la relación de mamá y papá, de mamá e hijo, lo vemos en la relación de pareja, en la relación de amigos. ¿Cuántas personas o cuántos amigos de repente no hemos tenido que somos muy cercanos, que los queremos, que sabemos cómo son y resulta que en algún momento determinado nos ha decepcionado alguna manera de actuar, alguna palabra, en fin? Y eso no quiere decir que sean los malos del cuento, como tampoco quiere decir que haya que justificar todos los errores. Uno puede entender, pero entender no es lo mismo a justificar. Y uno puede idealizar de alguna manera a una persona, porque eso es a veces hasta inevitable. Pero idealizar no es igual a que la persona no sea real y no tenga derecho a equivocarse. Uno tiene que aprender a dejar que esas personas que uno quiere sean plenamente ellos mismos. Y esto es con sus aciertos y desaciertos, con sus errores, con sus virtudes, con sus cosas positivas, con sus cosas negativas, con sus blancos y sus negros. Y entender que no porque tú quieras una persona quiere decir que tengas que justificar sus errores, como tampoco quiere decir que porque tú conozcas a esta persona completamente y la quieres y la amas y la adoras y sepas que ella también a ti, quiere decir que esta persona jamás en la vida te va a decepcionar, porque eso pasa, somos humanos y todos nos equivocamos. Entonces quería hablar de esto porque me pareció muy interesante esa conversación que tuve con estas amigas y siento que pasa más de lo que uno cree. Muchas veces uno recibe decepciones no nada más de gente que uno nada más conoce, sino de gente que uno quiere. Y muchas veces uno no siente o siente más o le duele más a uno estas decepciones por parte de una persona querida. Y yo siento que es más que todo porque uno la idealiza. Cuando uno empieza a pensar que esta persona y uno empieza a tener conciencia de que las personas que uno quiere también se equivocan porque son personas reales, entonces uno entiende que, bueno, sí, me decepcionaste y te entiendo por qué me decepcionaste, mas no te lo justifico. No tengo por qué justificarte, no tienes por qué ser la villana del cuento. No porque me decepciones una vez, voy a borrar todas las cosas buenas que has hecho en mi vida y que has traído a mi vida. Así que bueno, ok, fue una decepción, no me gustó, no la justifico, la entiendo, pero sigo adelante. Fue una decepción igual. Como dije antes, creo que son dos verdades que pueden perfectamente coexistir. Y como comencé en el video con la frase, el principio del amor es permitir que el otro, el ser querido, sea plenamente él mismo o ella misma. Espero que algo de lo que dije hoy resuene contigo, haya resonado contigo. Si en algún momento has vivido esta decepción de la que estoy hablando, espero que también tengas la conciencia
para ver a esa persona querida como es, con sus negros y sus blancos, y puedas permitirte liberarte de esa culpa si alguna vez la has sentido, porque el hecho de querer a alguien no significa justificar a esa persona. Y el hecho de que una persona que tú quieras y que te quiere te decepcione, no quiere decir que esta persona sea mala y tenga que salir de tu vida. Vuelvo y repito, te hago la misma pregunta. ¿Alguna vez has sentido que quieres muchísimo a alguien y esta persona te ha decepcionado? Déjamelo en los comentarios que me encantaría leerte. Si este video te gustó, espero que le des like, lo compartas para que otras personas pues puedan verlo. Si no te has suscrito al canal, te voy a pedir otra vez que te suscribas y espero verte en el próximo episodio de Entre Emociones.